Bueno, muy bien hermanos, estamos en esta tarde reunidos, que es el día viernes, el día donde la cristiandad recuerda la muerte del Señor Jesucristo. Y nuestro pastor Marcos me ha encomendado tener una reflexión sobre la Pascua. Y es realmente apasionante poder a estudiar y a recrear todos estos hechos. Así que voy a tratar por todos los medios posibles de ser lo más cortito posible, pero quizás nos lleve un poco de tiempo. Igual, estamos en cuarentena, así que tiempo tenemos para escuchar, así que te voy a pedir que tengan paciencia y que puedan escuchar. Muy bien, vamos a encomendarnos al Señor antes de meditar en su palabra. Bendito Padre, nos encomendamos en este día en tus manos. Que tú tengas misericordia de nosotros, nos visites en este día, que tu palabra pueda llenar cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La Pascua es, sin lugar a dudas, una fiesta judía, todos lo sabemos, ¿no? La Pascua en hebreo se llama Pesach, y los judíos en estos días están también celebrando, ¿no?, la Pascua, que recuerdan la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Y para ellos la Pascua es recordar la liberación de la esclavitud cuando estaban allá en Egipto durante más de 400 años, fueron esclavos de los egipcios. Y entonces Dios los saca con mano poderosa. Y los saca con esa última plaga que podemos decir es una plaga muy terrible, pero es una plaga llena de valor profético. De valor profético porque para nosotros, que creemos en el Cristo, se iban a cumplir en Él todas las profecías de la Pascua. Cada elemento de la Pascua, cada elemento, el cordero sin mancha, las hierbas amargas, el pan sin levadura, la sangre que tenían que juntar para pintar los dinteles, iba a anunciar proféticamente al Mesías. Tristemente, los judíos eso no lo pudieron ver y no lo entendieron. Y entonces ellos recuerdan la Pascua como una fiesta en el cual Dios los liberó y los sacó con mano poderosa de la esclavitud y los llevó hacia la tierra prometida. Pero para nosotros, la Pascua tiene otro valor, otro valor trascendental. Porque como dice allá en 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, ¿no es así? Busquemos como primer texto. Vamos a tomar 4 o 5 textos así medio salpicados, medio salteados, para poder redondear la idea de la Pascua. No vamos a leer un texto, no vamos a leer todos los hechos que muchas veces nosotros conocemos, sino vamos a tratar de ver en esta noche el valor profético de la Pascua que tienen los judíos para nosotros y el valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y que también para cada uno de nosotros la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene que ser un canto de liberación. Así como María, después que cruza el Mar Rojo, hace un canto a Dios de agradecimiento y de liberación, que los ha sacado de la mano de Faraón y de la esclavitud. También para nosotros, la Pascua, que es Cristo, como dice acá el texto, tiene que tener ese elemento importante de liberación. Y dice
En 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y aquí el primer elemento, podemos decir, profético. La Pascua está asociada a un sacrificio. En la antigüedad, a un corderito. Cuando vino Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Lo que siempre repetimos, lo que dijo el San Juan Bautista, ¿no? El profeta que dijo cuando lo vio a Jesús, ¿no? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, que lo dice, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces ese Cordero llega a Jerusalén en la fiesta de la Pascua judía y es tomado, muere en la cruz del Calvario, es inmolado justo el día viernes, durante la mañana es crucificado y a la tarde, cuando los judíos ya se celebraban, se iban a preparar a celebrar la Pascua, ya Cristo había muerto y había derramado su sangre. Por eso José de Arimatea no va y le pide a Poncio Pilatos el cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo querían dejar colgado ahí en la cruz, mientras ellos iban a celebrar la Pascua. Ya tenían preparada la fiesta de la Pascua. Pero Cristo había derramado su sangre con un valor de propiciación para cada uno de aquellos que pongamos la fe en Él. De la misma manera, allí en la antigüedad, allí en Egipto, cuando ese corderito fue muerto, juntaron la sangre y pintaron los dinteles. Esa noche iba a pasar el ángel de Jehová. Y si el dintel estaba pintado con la sangre, Dios iba a pasar por alto. Dios, el ángel de Jehová, no iba a dar el castigo en ese hogar, no iba a morir el primogénito. Porque Pascua significa eso, pasar por alto, no tener en cuenta. Por eso acá el texto dice que nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua, que es nuestro Señor, Él ha sido sacrificado en la cruz para que Dios pase por alto cada uno de nuestros pecados, para no ser castigado con la condenación eterna. Y ahora vamos, otro texto más. Vayámonos ahí a Romanos, capítulo 3, ¿no? De paso ya le hago la promoción. Ahora, Dios mediante, cuando terminemos Apocalipsis, vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos. Pienso que es la carta o el libro teológico por excelencia que tiene la Biblia, donde se condensa todas las enseñanzas que nosotros tenemos que conocer para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestro caminar con nuestro Señor. Dice Romanos capítulo 3 y el verso 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Qué precioso texto. Y este fue quizás el texto que fue el primero que me dio el Señor, ¿no? Cuando Marcos me dice que teníamos que tener esta meditación, y le dije, Señor, ¿por dónde, de qué vamos a hablar? Y entonces, como sabía que Pascua significaba pasar por alto, el Señor puso en mi corazón este texto. Cristo, con su muerte en la cruz, fue la propiciación para que Dios pase por alto mis pecados. Y esto ahora nos lleva a meditar, a pensar en un momento más en la cruz. Un momento más en la muerte. Y también asociado a la nación de Israel. También asociado a la idea de la propiciación. ¿Y qué era eso? Como todos sabemos, ¿no? Dios manda a construir un arca, ¿no es así? Una caja. En esa caja estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Pero básicamente estaba la ley. ¿Y la ley qué era? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, la ley nos condena, porque nos muestra nuestro pecado. La ley revela el pecado. Pero ¿qué pasaba en la fiesta judía, en la Pascua judía? Ese día, cuando era la Pascua, por eso dice el Señor, cuando la Pascua iba a ser sacrificada, haciendo referencia al cordero que moría, el sumo sacerdote juntaba la sangre y penetraba al templo y penetraba al lugar santísimo una vez al año y derramaba la sangre en esa placa de oro que tenía esa arca. Y entonces la sangre, podemos decir, cubría la condenación de la ley. Y a esa placa le llamaban propiciatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre, al ser derramada, cubría la condenación a la cual yo era merecedor de esa condenación por el sacrificio del cordero. La sangre cubría la ley. Qué interesante. Y Dios era propicio al pueblo de Israel para perdonar el pecado del pueblo. Ahora, nuestra Pascua es Cristo. Dice acá el texto que fue sacrificada por nosotros. Cristo muere en la cruz y acá dice el verso 25, al cual Dios ha propuesto, puso delante en propiciación. ¿Por qué? Por la fe en su sangre. Quiere decir, y acá está uno de los valores proféticos, Cristo cuando muere en la cruz y derrama su sangre, esa sangre era la propiciación que cubría los pecados de toda la humanidad. Tu pecado y mi pecado. Y empecemos al revés. Mi pecado y tu pecado. Y entonces Dios ahora, a través de esa sangre, te mira con un espíritu propicio a perdonarte. ¿Qué valor tiene la muerte del Cordero? ¿Qué valor tiene la muerte de Cristo? Que cuando estaba pintada en el dintel, el ángel, podemos decir exterminador, que iba a matar
a todo lo que les pasaba de largo. ¿Qué poder tiene esta sangre? Que la muerte no se puede enseñorear de cada uno de nosotros. Que la muerte no nos puede más dominar. Ahora estamos todos preocupados, ¿no? La humanidad está preocupada por el tema del coronavirus. Y todos los días cuentan la cantidad de decesos. De decesos, quise decir. Hoy miraba, no sé en qué lugar de Nueva York, hicieron un pozo gigante y comenzaban a acomodar los ataúdes. ¡Terrible! El poder de la muerte. Pero gracias damos a Jesucristo, que nos ha liberado del poder de la muerte y del pecado. Y entonces, así como para la nación de Israel la Pascua significaba liberación, para nosotros también significa liberación. Si nosotros leemos ahí en Romanos capítulo 8, unas paginitas más adelante, leemos el verso 2. Porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué precioso texto. Qué precioso que lo que dice así, aquí. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿cuál era la ley del Espíritu de vida? Que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Y por su muerte expiatoria, por su muerte que ocupa mi lugar. Vamos nuevamente al valor profético, el Cordero. Después, cuando Dios le da la ley en el monte Sinaí, el Cordero Pascual iba a morir y su sangre iba a ser derramada para redención del pueblo. Y ahora la ley del Espíritu, tomando el sacrificio de expiación, el que paga el precio, Cristo paga el precio, que es la ley del Espíritu, para que Dios sea propicio, para que Dios sea propicio a cada ser humano. Él está cerca. Dice un texto, ¿no? Buscad a Jehová mientras esté cercano. Y Dios está cercano. ¿Y cuánto más? Al pensar en su muerte en la cruz. Él vino a morir para que cada uno de nosotros pudiésemos ser liberados del poder. Como dice acá, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado del poder que tiene pecado sobre nosotros, que nos mantiene esclavos. Por eso yo, dice San Juan, que él vino a darnos libertad. Y vamos a leer esos textos. San Juan capítulo 8. El verso 32, como dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Está hablando de Cristo, ¿no? Que estaba ahí con todos los judíos reunidos que lo venían a cicatear, siempre con preguntas. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad le va a dar libertad. ¿A qué se refería? Sin lugar a dudas,
a pensar que Cristo es la verdad. Y esa verdad revelada de Dios nos iba a conceder la libertad. Y dice más, el versículo 36, 8:36, 4 versículos más abajo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y todos sabemos. Todos decimos, bueno, Cristo, confiamos, ya no morimos más, tenemos salvación, nos ha liberado del poder, de las garras, del pecado, de la muerte. Y a veces eso lo asociamos a lo que está lejos, que va a ser para cuando yo muera. Y hoy quisiera pensar, hermanos, juntamente con ustedes, que Cristo vino a liberarnos del poder, del pecado y de la muerte. Aquí y ahora. Y no tenemos que esperar hasta que nuestros días terminen para ascender a la gloriosa bendición de ser sus hijos. Donde hemos de ser llevados, donde nuestra alma será transportada a su presencia. Dios también te quiere liberar ahora de los pecados que a veces nos tienen esclavizados. O aún de nosotros mismos. Dicen que con todo este tema del aislamiento, mucha gente cae en depresión. Tristemente han aumentado los femicidios, es decir, las convivencias del ser humano, entre ellos al estar encerrados en grupos en una casa, no lo pueden tolerar. Qué importante. Que nosotros que tenemos a Cristo podemos ver todas estas dificultades desde otro ángulo. Y no me quiero meter en analizar el por qué sí o no de la pandemia, que no es nuestro tema. Después lo podremos charlar en otro momento. Quizás nos preocupamos más. ¿Por qué están pasando tantas cosas? Y quizás tendremos que preocuparnos. Gracias a Dios. Que porque pasan estas cosas, nos podemos acercar más a Él. Y volviendo a lo que estábamos diciendo. Cristo te quiere liberar de las ataduras que vos tenés. Cristo te quiere liberar de tu carácter. A veces depresivo, a veces violento, a veces inestable. Y es por eso ese texto tan precioso de allá de Lucas. Acá en Juan 8 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Cordero Pascual, Cristo, muriendo en la cruz, nos dio la libertad. Nos sacó de Egipto. Empezamos un camino nuevo. Cruzamos el Mar Rojo, que podríamos decir es la salvación, la fe en Él, el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ahora, Él quiere darnos más. Él no quiere que pasemos 40 años en el desierto.
Él quiere liberarnos de las garras del pecado. Por eso hay un texto muy precioso que se encuentra en Lucas capítulo 4, a la cual siempre voy a leerlo y no me canso nunca de leerlo, porque también tiene un valor profético. Y cuando decimos tiene un valor profético, que está mirando hacia adelante esa palabra para que cada uno de nosotros, poniendo la fe en ella, podamos obtener la libertad de nuestra esclavitud. Y dice ahí en Lucas capítulo 4. Este texto lo leo siempre, como dije, y desearía que muchos de ustedes también lo tengan como referencia. Dice el verso 18. El Espíritu del Señor es sobre mí. Es decir, ese fue el día en que Cristo, cuando comienza su ministerio, va a la sinagoga ahí en Capernaum. Y entonces, él era un rabí, sin lugar a dudas, y entonces le dan para que lea la Torá y abre la Torá. Abre la ley. Y busca este texto. Siempre dije que más, cuanto más, y no era como ahora, ¿eh? Capítulo, versículo, era más sencillo. Tanto todo escrito, había el rollo que tenía como 8 o 9 metros, escrito todo así en forma continua, pero él busca esta parte y dice que la conocía, y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha buscado, me ha preparado, el ungido de Jehová, el que Jehová había elegido, me ha preparado, me ha elegido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no solamente a los pobres económicamente, a los pobres en espíritu, que él después dice más allá en Mateo capítulo 5, cuando dice la bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres. Y ese pobre soy yo. Que como dice Romano, estoy muerto en mis delitos y pecados. Que estoy alejado de la nación de Dios. En total pobreza espiritual. En total necesidad. Dice, Él te quiere dar un nuevo mensaje. Por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, y aquí viene nuevamente la palabra, libertad, Pascua, pasar por alto. Porque la Pascua, recuerden, tienen ese símbolo, no solamente el símbolo de la muerte de Cristo en la cruz, sino también el momento de la liberación de la esclavitud. Y quisiera que ustedes y que yo también nos quedemos con esta idea. La Pascua es el comienzo de la liberación de mi esclavitud. Y no quiero que nosotros tomemos este día, entonces bueno, nos comemos carne, nos ponemos todos recordando la fiesta y haciendo de la fiesta un lugar sagrado, como los judíos. Entonces se juntan, comen, cenan, recordando la salida, la liberación. Desearía de todo corazón que nosotros entendamos que Él vino a pregonar. Él vino a decirte, Él vino a contarte, a pregonar libertad, a pregonar
libertad. Creo que se corta ahora el video, ¿no? ¿O sigue? No sigue. Bueno, pensé que se cortaba, no entiendo bien. A darnos libertad. Y con esto ya vamos terminando, hermano. A pregonar libertad a los que están esclavizados, a los ciegos vistas, y a poner en libertad a los quebrantados de corazón. Aquellos que tenemos el corazón roto. Entonces ahora Cristo ahora vino a liberarte de esa carga. Y toma la Pascua en este sentido. Toma la Pascua como un momento de liberación. ¿Qué nos tiene atado? Pecado. Una persona. Un problema. Una dificultad. Mi economía, tan terrible en estos días, que no saben qué va a pasar. Que cualquier elemento que nos tenga apretado, pensamos que Cristo de eso nos puede liberar. Pero quizás no se solucione el problema. Quizás